Simbología alquímica precolombina. Víctor H. Ramos. Comparar e interpretar, a la luz de la alquimia y conocimientos junguianos, la simbología contenida en el revisalquímico con una pieza de oro localizada en el Museo del Oro Precolombino de Costa Rica. Introducción. La claridad con que Carl Gustav Jung expone sus investigaciones psicológicas nos inclina a usar unos pocos textos en forma literal para que el lector tenga conocimiento de primera mano y se forme un criterio junguiano. Si resumiéramos los textos que se transcriben más abajo, probablemente incurriríamos en omisiones o en tergiversaciones. A continuación, una de las tantas enseñanzas de Jung. Abre comillas. 11. Para hacer más inteligible al lector este hecho curioso es necesario mencionar que, así como el cuerpo humano presenta una anatomía común más allá de las diferencias entre razas, del mismo modo, la psique posee más allá de todas las diferencias de cultura y de la conciencia un sustrato común que denominé lo inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente que es común a toda la humanidad no está constituida de contenidos capaces de volverse conscientes, sino de disposiciones latentes a determinadas reacciones idénticas. El hecho de lo inconsciente colectivo es simplemente la expresión psíquica de la identidad de la estructura cerebral más allá de todas las diferencias de razas. Sobre esta base se explica la analogía e incluso la identidad de los motivos de los mitos y de los símbolos y la posibilidad de la comprensión humana en general. Las diferentes líneas de desarrollo psíquicas parten de una base común cuyas raíces se retrotraen al pasado más lejano. Aquí se encuentra incluso el paralelismo psíquico con el animal. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 1. El contenido del texto de Jung nos anima a la comparación de estos dos símbolos y otros, sin importar la distancia entre espacio y tiempo de estos. Ilustración 53. Figura de oro. La ilustración 53 titulada La unión de los opuestos como hermafrodita es del libro Alquimia de Marie-Louise von Franz. La figura de oro de la derecha es del Museo de Oro Precolombino de Costa Rica sin interpretación alguna. La iconografía de oro de los indígenas de Costa Rica cuenta con la autenticidad de la curatela de expertos de diferentes disciplinas del Museo del Oro Precolombino. Los dibujos de alquimia divulgados por Marie-Louise von Franz también son de mucha confianza, pues vienen de un profesional, que con luz propia trabajó muy de cerca con Carl Gustav Jung. Estas circunstancias permiten abandonarse con todo crédito al estudio comparativo de esta imaginería. Antecedentes. En Costa Rica, existe poca información histórica sobre los indígenas que habitaban este territorio antes de la colonia, posiblemente existe más historia en España que en nuestro país. Su cultura se transmitía por medio de mitos en forma oral, de los cuales, en la última década, antropólogos jóvenes se han esforzado por recopilar, pero no se refieren a las figuras del oro. En el museo ya referido, se encuentra una pequeña crónica de los conquistadores españoles que reza así. Abre comillas. Un relato de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista español del siglo XVI, describe a los guerreros así: cuando van a las batallas los indios, llevan caracoles grandes y algunos ornamentos de oro. En especial unas piecas grandes en la cabeza y otras partes de las personas, demás de traen zarcillos de oro en las orejas y en las narices colgados sobre el bozo. Cierra comillas.
Este texto, a manera de ejemplo de la universalidad de los símbolos, nos da cuenta de la caracola que representa el sonido, la vibración que puede ser producido con un instrumento o con el verbo. En la India, a los cantos y a otros sonidos verbales que tienen una vibración capaz de producir cambios físicos y espirituales, se les conoce como mantra y en América del Sur como ícaro. En la historia épica narrada en el Mahabharata, concretamente en la batalla de Kurukshetra descrita en el Bhagavad Gita, antes de iniciar las batallas, los ejércitos de uno y otro bando, los Kurus y los Pándavas, hacían sonar sus caracolas y otros instrumentos haciendo grandes estruendos. Abre comillas. El señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Panchayanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devdatta, y Bhime, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 2. La similitud del símbolo de la caracola, de la rana o del tambor, presentes en varias figuras de oro del museo, empiezan a demostrar la universalidad de los símbolos que se cristalizan en la conciencia, no solo como un símbolo, sino como una indicación inequívoca de la importancia de la vibración. Para llegar al área psicoide consciente y obtener conocimientos e inteligencias producto de las visiones que luego se representan por medio de esculturas o dibujos. El símbolo de la caracola, la rana y el tambor son dignos de estudiar a través de las figuras de oro del museo. Jung llamó a los símbolos universales con el nombre de arquetipos y los ubica en el inconsciente colectivo. Cuadro sinóptico de los principales elementos teóricos de la psique humana. El rectángulo en blanco podría dar una idea del área psicoide, donde la persona estándar puede tener sueños y representaciones simbólicas producto de contenidos inconscientes y conscientes. Para Jung esos elementos son irrepresentables. Tengamos en cuenta que las piezas de oro de las que hablan los españoles son grandes en comparación con las piezas que usamos en nuestra época. En el museo, se pueden observar piezas de oro sólido de entre 3 centímetros y 22 centímetros como, por ejemplo, la pieza de la siguiente fotografía que es grande y está llena de simbolismo y de misterio. Dentro del estudio de la alquimia y de la tradición junguiana, los símbolos e imágenes son relevantes, se tienen desde hace milenios de diferentes culturas de Europa, sobre todo las que inician con la alquimia de Zósimo de Panópolis, pero en Costa Rica pareciera que la única fuente de simbología antigua viene de nuestros indígenas. Sin embargo, podemos entender lo mismo con la siguiente definición de simbología. Abre comillas. El símbolo es para Jung la articulación de contenidos conscientes e inconscientes, o conocidos y desconocidos, que manifiestan una finalidad o teleología y que la función trascendente trae a la conciencia. Evidentemente, el símbolo es el aspecto cardinal de toda creatividad, individual o colectiva, y la psicología analítica, como toda psicología profunda, es en último término una hermenéutica puesta a punto para interpretar dichos símbolos espontáneos de forma vital, funcional, existencial, intelectual cultural, cierra comillas. Referencia bibliográfica número 3. Uno de los usos del oro. Antes del año 1910, el último rey de la región sur de Costa Rica usaba piezas de oro colgadas al cuello, como símbolo de su jerarquía y de su poder chamánico. En la fotografía más abajo se puede apreciar la indumentaria usada por él en esos años. Antonio Saldaña. K. 1858-1910.
Último rey de Talamanca. Pertenecía al clan Sáuvac. Abre comillas. Saldaña fue el rey de Bribris, Cabécares, Teribes, Changuinolas y Borucas. Era reconocido por unos 3.200 indígenas y por el gobierno de Costa Rica, que desde 1867 había declarado a los reyes de Talamanca como jefes políticos de la zona. Vestía en forma sencilla, pero se diferenciaba de los demás por llevar sus insignias de oro y el bastón de mando del jefe. Antonio Saldaña murió el 3 de enero de 1910 junto a su sobrino José, que debía sucederle, poniendo así fin a la dinastía Bribri. Se sospecha que murió envenenado. Algunas acusaciones apuntan a que fueron envenenados por la empresa bananera UFCO por su oposición a la misma. Cierra comillas. Referencia biografía número 4. Saldaña no solo fue perseguido por la empresa privada por sus ideas de conservación de la selva y de las costumbres ancestrales, sino que también fue hostigado por la Iglesia Católica por medio del obispo Bernardo Atil y del gobierno. A principios de 1900, le prohibieron a Antonio Saldaña y a sus súbditos hablar en su idioma, usar plantas medicinales para el control de la natalidad y realizar los rituales chamánicos y otros como la narración de los mitos propios de su cultura. El obispo consideraba todas estas actividades como cosas del diablo. Por su parte, Saldaña reforzó la orden dentro de sus súbditos de no entregar grandes conocimientos a los blancos, como por ejemplo las técnicas orfebres para moldear el oro. Consultado el señor Alí García Segura vía correo electrónico, consultor de la cultura bribri, sobre la manera en que se confeccionaban las esculturas en oro, contestó que no se han encontrado restos arqueológicos que demuestren técnicas orfebres. Con lo único que disponían era el fuego y las piedras para machacar el oro y moldear las esculturas confeccionadas en el precioso metal. Sin embargo, otros creen que tenían sustancias químicas capaces de hacer del oro y del bronce un producto dúctil y manejable para el arte de la orfebrería. No se sabe qué otros conocimientos fueron vedados a los blancos, posiblemente conocimientos para el manejo de la materia y sabiduría religiosa profunda que será muy difícil recuperar. Algunos originarios piensan que las figuras en oro se elaboraban por pura vanidad y otros creen que son símbolos de conocimiento que va más allá del mundo material, ubicándolos en una dimensión espiritual. Se puede observar, en las fotografías anteriores, que los colgantes al cuello del rey de Talamanca son piezas grandes de oro laminado con iconografía esotérica, pues guardan relación con la estatura de Saldaña, quien medía 1.80 metros de alto. Los periódicos de la época se admiraron de la sencillez del rey Saldaña, quien mostraba los colgantes de oro sin ninguna ostentación, lo que induce a pensar la ausencia de un yo inflado o de la necesidad de impresionar a los demás con el metal precioso. Se cree que la iconografía en oro tenía al menos dos objetivos, uno destacar la jerarquía social y otro de uso chamánico o guerrero. Sin embargo, analizando los mitos y leyendas de los bribris, observamos que ellos preferían el mundo mágico sobre el mundo real de los 5 sentidos. Posiblemente, estas figuras funcionaban más como símbolos de conocimiento o como amuletos y, en última instancia, ubicaba a su dueño en una jerarquía social. Esta afirmación de amuleto toma fuerza con la siguiente cita de Jung tomada del comentario a la flor de oro, dice así. Abre comillas. 44 La voluntad consciente no puede alcanzar una unidad simbólica de este tipo, debido a que en este caso la conciencia es una de las partes.
El opositor es lo inconsciente colectivo que no comprende el lenguaje de lo consciente. Por eso, necesita del símbolo que actúa, mágicamente, que contiene aquella analogía primitiva que le habla a lo inconsciente. Lo inconsciente solo puede ser alcanzado y expresado a través del símbolo, por lo cual la individuación nunca podrá prescindir del símbolo. El símbolo es, por una parte, la expresión primitiva de lo inconsciente y, por la otra, es la idea que corresponde a la concepción suprema de lo consciente. Cierra comillas. Referencia bibliográficas número 5. Ubicación de las piezas de oro. Los arqueólogos, para efectos de estudio de las etnias indígenas, han dividido el país en 3 regiones: la región norte, que tiene mucha relación con la cultura de México; la región sur, que se relaciona con la cultura chibcha de Colombia; y la región central, que es una zona intermedia de mezcla entre ambas culturas. Las piezas de oro del museo fueron encontradas por huaqueros en diferentes tumbas que datan entre el 700 y 1500 después de Cristo en la región Chiriquí al sur del país. Muy pocas veces se han encontrado en la región central. El museo ha podido clasificar hasta 50 objetos con características comunes. Entre las esculturas, existen representaciones humanoides que son verdaderos monstruos míticos al combinar espíritus auxiliares animales con personas. En todas las piezas se denota la necesidad de comunicar algo más de lo que la vista y el intelecto puedan comprender. Podría ser el vuelo chamánico, Yunes Mundus o la zona psicoide. Ahora y antes, los pueblos indígenas de Costa Rica son multiétnicos y pluriculturales. En nuestros días, existe un total de 24 territorios indígenas, agrupados en 8 etnias, con al menos 6 idiomas. Desde la conquista, han sido avasallados en todos los ámbitos de la cultura, principalmente, por la apropiación de sus territorios originarios por personas que no son de ascendencia indígena y por empresas que explotan sus recursos naturales en forma ilícita. Referencia museo mencionado. Cabe destacar que en Costa Rica habitan 104.143 personas que se autodefinen como indígenas, por lo que constituyen el 2.4% de la población total del país. Según el más reciente censo poblacional realizado en el 2011. Esto significa un aumento sustancial, si se compara con los 63.876 indígenas registrados en el censo del 2000. Sin embargo, del total de 104.143 indígenas, hay 26.070 personas que no pertenecen a ningún pueblo, por lo que quedan únicamente 78.073 personas que se identifican con alguna etnia. Referencia bibliografía número 6. La comparación de símbolos. Podemos observar ciertos rasgos comunes o característicos en los símbolos rescatados a través de la existencia de la humanidad al compararlos en diferentes épocas y culturas. Ellos tratan del mismo tema, pero con variaciones de acuerdo con las circunstancias en que se realizaron. Un caso típico son las imágenes de los distintos tipos de tarot que existen. Lo mismo sucede con la astrología, los rituales, las imágenes religiosas, la cábala hebrea, entre otros. Estos patrones nos permiten acercarnos a las respuestas de las eternas preguntas antropológicas: ¿de dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Para dónde voy? El legado de la información alquímica a la humanidad transmitida por místicos y sabios puede acercarnos a las respuestas de esas preguntas. Las culturas prehispánicas de América son muchas y se distinguen por ser diferentes.
Ellas han sido estudiadas profundamente por disciplinas como la arqueología y la antropología, no así por la psicología, por lo que este trabajo constituye una aproximación a la magia de los pueblos autóctonos de este continente. Desde el punto de vista de la interpretación de símbolos de la alquimia. En la actualidad, una correcta interpretación de los símbolos alquímicos puede ayudar a mejorar el estado psicótico de la humanidad y a mejorar la comprensión de convivencia con la naturaleza del planeta. Afortunadamente, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, tomando como eje central su profesión de psiquiatra y psicólogo transpersonal, observó y estudió en su práctica profesional las influencias psíquicas comunes entre diferentes pacientes, quienes narraban y describían en forma simbólica las representaciones que les llegan a la conciencia en forma de sueños, que empataban con mitos o con símbolos de diferentes tradiciones. Estos estudios del Dr. Jung se constituyen en uno de los instrumentos estructurados que ayuda a la investigación de la psique humana y a la curación de las enfermedades mentales o del alma. Jung no solo basó sus investigaciones en pacientes de un hospital psiquiátrico, sino que experimentó en forma personal lo que heredó a la humanidad en forma escrita, referente a lo que hay más allá de los 5 sentidos. La descripción de la estructura psíquica planteada por C.G. Jung son de aplicación universal, por lo tanto, también existen en las culturas originarias de América y, por ende, de Costa Rica. Se trata de símbolos y mitos que concuerdan con los mismos conceptos que se han representado en diferentes épocas en Europa y en otros continentes. Semejanza en la doble cabeza. En la ilustración 53, hay que esforzarse para distinguir entre la cabeza masculina y la femenina. La figura femenina se distingue ligeramente por el pelo. Por su parte, la figura de oro es otro nivel, ambas cabezas son de hecho similares, en ellas no hay distinción entre los opuestos, manifestando así, que no se requiere o no es necesario regresar al trabajo trascendente, pues pareciera que la gran obra mayor, la individuación, fue conquistada. Esta indicación coincide con el Evangelio según Tomás v. 22 que literalmente dice así, abre comillas. Cuando de dos hagáis uno solo y logréis que lo que está adentro esté afuera, que lo que está encima esté debajo, y cuando logréis que el varón no sea ya varón y la mujer no sea ya mujer, cuando de dos ojos hagáis uno solo. Y sustituyáis una mano por una mano, un pie por un pie, y una imagen por una imagen, entonces entraréis en el reino. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 7. En el libro Estudios sobre representaciones alquímicas, página 23, rubro 40, Jung pone el ejemplo del señor Edgar Maitland que superó la dualidad, haciendo un gran esfuerzo por retener una conciencia exterior periférica y una conciencia interior central, así retuvo ambos extremos de la conciencia simultáneamente y sintió como un ascenso. Una inflamación, una unidad, una maravillosa luz blanca inexpresablemente brillante, y concluye con un gran esfuerzo lo logré. Era la dualidad del Hijo, lo oculto hecho manifiesto, lo indefinido definido, lo inindividuado individuado, Dios como Señor que mediante su dualidad demuestra que Dios es tanto su substancia como fuerza. Amor como voluntad, femenino como masculino, madre como padre. De acuerdo con la información proporcionada por la iconografía, se puede asegurar que este fenómeno también está presente entre los indígenas de Costa Rica. El símbolo de la Edad Media recuerda los opuestos con el sol y la luna, el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda.
Ambos enseñan la necesidad de trascender la dualidad o incorporarla en un solo cuerpo para poseer el poder de la unión de ambas energías. Por lo que se deduce que ambos símbolos se refieren a los mismos, pero en niveles de individuación diferentes, porque la unión de opuestos en un nivel superior no es, como puse de relieve, un asunto racional, ni tampoco una cuestión del querer, sino un proceso de desarrollo psíquico que se expresa en símbolos, referencia bibliográfica número 8. De todas maneras, en ambas figuras, cada una con dos cabezas y un solo cuerpo, nos recuerda que somos duales, que desde dentro se manifiesta el ánima y el ánimes, la conciencia de lo externo y lo interno, etc. Sobre las dos cabezas, también cabe destacar algunas de las interpretaciones de otros autores, como el Diccionario Simbólico de Juan Eduardo Cirlot, quien dice: abre comillas. La multiplicación de una cualidad dada, o la yuxtaposición de dos, tres o cuatro sustancias o elementos, se simboliza tradicionalmente por igual número de cabezas. Así, el Géminis, símbolo de la naturaleza dual o de la ligazón integrada, pero no unificada, de los dos principios, se representa por seres dotados de dos cabezas o dos rostros, como el Jano romano. Tres cabezas aparecen en la figura de Hécate, por ello denominada triforme, simbolismo que puede aludir a los tres niveles, cielo, tierra, infierno, y a las tres pulsiones. La yuxtaposición de cuatro cabezas o rostros, como es la imagen de Brahma, el gran señor, concierne al mismo simbolismo que el tetramorfos. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 9. Vale resaltar que los Vedas simbolizan al señor Brahma, el gran señor, administrador de este universo, con cuatro cabezas y cuatro manos, representando que puede conocer lo que existe en los cuatro puntos cardinales, lo que hace que su capacidad de pensar equivale a lo que piensan cuatro semidioses y puede crear 4 veces más con sus manos. Tomando como base el icono del señor Brahma, se puede extrapolar a los símbolos en cuestión, concluyendo que son individuos con el doble de capacidad que el común de los humanos. Representación de Brahma en el texto Brahma Samhita. El Rebis alquímico. El círculo. En una de las tantas enseñanzas sobre el círculo, nos dice Jung, abre comillas: si las fantasías son dibujadas, entonces surgen símbolos que pertenecen principalmente a los llamados tipos mandala. Mandala significa círculo, específicamente círculo mágico. Los mandalas no solo están extendidos por todo Oriente, también entre nosotros hay abundantes testimonios provenientes del medioevo. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 10. Continúa Jung refiriéndose al mismo tema en el cristianismo en Egipto, etc. Figura de 1625. Figura de oro. Al pie de la figura de la izquierda dice Marie-Louise von Franz, en el libro citado, lo siguiente: el huevo filosófico es no solo el lugar de nacimiento sino el recipiente contenedor de las nuevas actitudes simbolizadas por el objetivo alquímico de la conjunctio, la unión de los opuestos, masculino y femenino, la conciencia y el inconsciente, etc. Aquí ese objetivo está representado como el hermafrodita que triunfa sobre el dragón y el globo alado del caos, los rostros amenazantes del inconsciente. Los 7 planetas representan diferentes aspectos de la personalidad y las 7 etapas de la transformación. Hans Thaler, Diatonum Spagiricum 1625. El mirar un mandala o que en la imaginación aparezca un círculo,
Es indicación de un progreso en la sanación del paciente, si bien no pueden interpretarlos y saben muy poco acerca del sentido de los símbolos del mandala. Abre comillas, ellos solo están fascinados y les parece que de alguna manera son expresivos y producen un efecto en relación con su estado psíquico subjetivo. Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 11. De este descubrimiento del Dr. Jung surge la importancia, en el psicoanálisis, de las figuras circulares y mandálicas. En el Museo del Oro precolombino y en muchos textos de todas las culturas del mundo está presente el círculo mágico. Pareciera importante, en las enseñanzas de Jung, entender que no es una cuestión del yo conciencia la simbolización, sino que surge como pensamientos espontáneos y no como leyes o principios creados o fabricados por la mente. El huevo filosófico no deja de ser un círculo y en la figura de oro, el sujeto está sentado dentro de un círculo semejante a una corona, ambos nos sugieren el principio de la totalidad. Figura de 1625. Del revés, surgen líneas señalando los logros obtenidos por el sujeto. Las estrellas son de 6 puntas, símbolo de equilibrio, pues están construidas con 2 triángulos superpuestos, uno con la punta hacia abajo y otro con la punta hacia arriba en perfecta equidistancia y equilibrio. De izquierda a derecha, la primera estrella tiene el símbolo de la fuerza femenina que representa a la diosa Venus o Afrodita, alegoría de la belleza y el amor. La siguiente estrella tiene el símbolo de la fuerza masculina, asociado a Marte o Ares, dios de la guerra en la mitología grecorromana. Marte llevaba consigo un escudo y una lanza como si estuviera dispuesto a pelear. En la mano derecha tiene un compás, símbolo inequívoco de la capacidad de realizar la función trascendente, círculos, en la construcción de la individuación y en la búsqueda de la totalidad. En la mano izquierda tiene una escuadra de carpintería, indicando la capacidad de hacer trazos perfectos de 90 o 180 grados en la conducta humana mientras se transita por el mundo. De ambos hombros y a la altura de la cabeza se señala el sol y la luna, indicando el objetivo alquímico de la conjunctio, que ha coronado con una estrella también de 6 puntas, ubicada al centro de ambas cabezas. Dentro de esta corona estrella está el símbolo de Mercurio, recordando que el sujeto puede trascender el mundo material con la libido. El revés está arriba del dragón y de la esfera. El dragón serpiente, alado y que lanza fuego, representa las dificultades por las cuales ha de pasar el héroe, la ilusión del mundo. Los complejos que están dentro y fuera del yo conciencia y que con su autonomía esperan ser constelados para quemar toda posibilidad de lograr una conciencia trascendente, el dragón de la sombra, del inconsciente personal y del colectivo. La esfera, con los números 4 y 3, representa la aparente perfección del mundo, las alas sugieren que el tiempo pasa volando o lo transitorio e ilusorio de la existencia material. La cruz recuerda los 2 caminos, el camino horizontal por donde transita Raimundo y todo el mundo y el camino vertical de la individuación. El punto central de la cruz nos indica que siempre, en todo momento, debemos partir de cero, combinando sabiamente las circunstancias materiales y espirituales. Hay 2 figuras geométricas trazadas dentro del mundo, un círculo, el cuadrado marcado con el número 4 y el triángulo marcado con el número 3. El cuadrado nos remite al arcano número 4 del tarot, que indica el arquetipo que nos ayuda e impulsa a salir del charco material. Es el demiurgo, el íntimo, el real ser, el amado que por su voluntad otorga el progreso,
el éxito y la misericordia. Representa también la piedra cúbica, que nos concede el orden, la voluntad y el dominio de sí mismo. El triángulo nos recuerda la necesidad de usar las tres fuerzas, positivo, negativo y neutro en unión con el cuadrado, para lograr nacimiento espiritual ascendente. Ambas figuras unidas forman una tercera figura geométrica señalando diferentes dimensiones. Figura de oro. El sujeto está dentro de un mandala que tiene forma de corona con 6 rayos. En este caso, no está dentro de un huevo pronto a eclosionar, sino que se encuentra en un mundo mágico, rodeado por los 6 rayos, que sugiere al arcano 6, el amor. El amor es el tema más común de las grandes religiones. Los 6 rayos son otra manifestación del equilibrio de la estrella de David con 6 puntas. La conquista de este arcano eleva al héroe a la región de Tiperet, a la maestría lograda después de conquistar el equilibrio como triunfo de una lucha terrible entre el deseo y el amor. El sujeto de la figura de oro está dentro del círculo, ha triunfado y tiene acceso a otras dimensiones. Es como si estuviera dentro de una nave y sus pies son a propulsión a chorro señalada por la anchura de sus pies en forma ascendente, sugiriendo que no está sobre materia sólida. Sus manos están fuertemente aferradas a la corona de 6 puntas para soportar el ascenso. Al cinto lleva el cordón que representa la voluntad férrea, muy cerca está el sexo que pueden ser ovarios o testículos, pero no se representa el pene o la vagina como se hace en otras figuras de oro. A ambos lados de los tobillos hay un dragón serpiente, que funciona a manera de alas y fuente de energía recuperada al triunfar sobre las dificultades del mundo, como la ilusión, los complejos que están dentro y fuera del yo, los sistemas de la sociedad, y todo tipo de constelaciones que quema el combustible de la libido o energía psíquica. Si triunfa el dragón serpiente, le será negada toda posibilidad de conciencia trascendente y quedará atrapado en la telaraña de la ilusión, la sombra y la inconsciencia. Al estar dentro del círculo, el sujeto no es alcanzado por los obstáculos, convirtiéndolos en una fuente de energía y ayuda para mantenerse no solo dentro del círculo de la totalidad, sino en otra dimensión. Cada dragón serpiente tiene en la cresta 4 espirales. En la pierna derecha, las espirales se arrollan de izquierda a derecha, en la pierna izquierda las espirales tienen el círculo concéntrico de izquierda a derecha, mostrando así el logro de la coyunción y un gran equilibrio de las fuerzas de polos contrarios. Según los celtas, la espiral representa grandes logros en la evolución de la vida, de la conciencia, de la creación y de la fuerza, pero, sobre todo, se identifica con el camino que va de lo físico tangible de los 5 sentidos a lo etéreo, invisible y esencia cósmica. Energía de la naturaleza plasmada en forma de espiral, no se puede decir que la espiral está de derecha a izquierda o viceversa, ambos son el mismo, el hecho visto desde ambos lados, da la sensación de unidad. Como resultado del análisis, se puede decir que la comparación de los símbolos coincide, en general, con la teoría del proceso alquímico de individuación. Este proceso, abre comillas, trata de la autorrealización psíquica del individuo en cada biografía singular. En un sentido restringido, es la concienciación del arquetipo del sí mismo, centro de la psique consciente e inconsciente del individuo, la totalidad psíquica y puerta a los contenidos de lo inconsciente colectivo. El proceso de individuación consistirá en hacer consciente al individuo su inconsciente, sea lo inconsciente personal, resultado de la biografía, o colectivo, previo a la biografía.
Cierra comillas. Referencia bibliográfica número 12. Para lograr el proceso de individuación es necesario la unión psicológica de los opuestos y de las energías. Situación que se muestra en el apartado del análisis de la doble cabeza. La alquimia enseña que, para lograr la individuación, es necesario superar las etapas de nigredo, rubedo, albedo y citrinitas. Las figuras se muestran trascendidas, producto de un proceso alquímico. La característica principal de cada una de estas etapas es estar dispuesto a morir para renacer. En los casos analizados, se simbolizan los personajes en proceso de resurrección. Los dos símbolos tratados no pueden resultar exactamente iguales, sino que se asemejan por características generales y comunes, como el círculo, el dragón y el no estar tocando tierra con los pies, las dos cabezas. No pueden ser iguales porque cada sujeto recorre un sendero particular, único, con sus propias realidades para simbolizar. Además, cada proceso alquímico constituye un viaje interno, básicamente en las profundidades de uno mismo, donde no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, porque el proceso es interno con infinitas posibilidades. Pero el objetivo siempre será el mismo, la búsqueda de la piedra filosofal, el íntimo, en presencia de la cual todos los metales pueden ser convertidos en oro. Descubrir el elixir de larga vida constituido por una sustancia que evita la corrupción de la materia y la consecución de la gran obra que proporciona un estado de existencia real con conciencia verdadera ante el universo. En las figuras analizadas, no existe evidencia de valentía ni de miedo, sino que denota en todo un equilibrio como, por ejemplo, con las espirales. Las figuras muestran fortaleza de energía sobre todo en la figura de oro. Este concepto está bien representado en ambas figuras, pues no se muestra miedo ni altivez al estar con dragones y, más bien, se muestran a los sujetos en elevación espiritual. Que la figura indígena sea de oro, no deja de ser simbólico, porque la misma figura la pudieron haber confeccionado en barro o en bronce, pues eran materiales que también manejaban. El oro en todas las tradiciones se considera como el rey de los metales, semejante al sol y a cuanto representa. Por consiguiente, el oro simboliza todo lo superior, la luz, el conocimiento, la riqueza, la perfección y la irradiación. Simboliza también el valor permanente e inalterable de los bienes espirituales y de la suprema iluminación. En conclusión, se puede homologar la alquimia de Europa con las representaciones simbólicas de los nativos originarios de América. 43. Imagen idónea para la unión psicológica de los opuestos. Oh luna, encerrada en mi abrazo, sé tan fuerte como yo, y de rostro tan bella. Oh sol, la más brillante de todas las luces que los hombres conocen, y, sin embargo, tú me necesitas, como el gallo a la gallina. Referencia bibliográfica número 13.